Bien, muy buenas tardes. Doctor Dairo, muchas gracias por su gentil invitación. En algunas universidades, por ejemplo, han dividido el derecho probatorio en derecho probatorio civil y derecho probatorio penal, como si el derecho probatorio no tuviera una unidad, como si las pruebas en el proceso penal fueran distintas en el proceso civil. Y nosotros hemos venido combatiendo eso, diciendo que el derecho probatorio es uno solo, por supuesto con las particularidades propias de cada proceso, al proceso penal, al proceso civil, al proceso laboral, pero que obviamente tienen una unidad conceptual. Y por eso queremos empezar diciendo que hoy la connotación del derecho probatorio es una connotación constitucional. Es el derecho constitucional a la prueba. ¿Y por qué decimos eso? No porque hoy esté de moda decir que todo está constitucionalizado, sino porque el derecho a la prueba hoy constituye un derecho fundamental. Y entonces, aun cuando en la Constitución se establece que el sindicado tiene un derecho a un proceso justo y que dentro de ese proceso tiene derecho a pedir pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, como reza el artículo 29 constitucional, ancla el derecho fundamental a la prueba. Obviamente, con el inciso último del artículo 29, donde establece la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación al debido proceso, donde se ancla la prueba ilícita y donde se ancla la prueba ilegal. Pues bien, esta connotación constitucional de la prueba nos permite entonces determinar la univocidad del derecho probatorio y que de ahí se irradia frente a todos los procesos y frente a todos los procedimientos. De cara a eso, podemos establecer, por ejemplo, que la producción del medio probatorio, que es quizás el eje central de los procesos, porque el proceso es un debate entre dos partes en cualquiera de los escenarios, proceso civil, proceso administrativo, proceso laboral y proceso penal, quieranlo o no. Hoy, bajo la visión del nuevo sistema penal, la Fiscalía es una parte y por ser un proceso de partes es un proceso entre dos, es una discusión, digamos, frente a una pretensión establecida entre partes. Y el debate se centra exclusivamente en un debate probatorio. El debate es un debate probatorio. Y por eso lo importante es determinar la producción de la prueba. La producción de la prueba tiene esas fases que allí están, ¿verdad? La fase de averiguación, en primer lugar, aseguramiento, proposición, admisión, recepción y práctica. ¿Por qué es importante hacer este seguimiento o este camino de la prueba? Porque podemos tener problemas en la producción de ella y podría establecerse, digamos, las sanciones, si se permiten, frente a la vulneración en la producción del medio probatorio, ora con la ilicitud de la prueba, ora con la ilegalidad de la prueba, y que por supuesto tienen sanciones distintas. Cuando ya hemos pensado, querido y determinado el medio probatorio, por supuesto bajo los derroteros de pertinencia e idoneidad, que es de donde queremos centrar lo que vamos a hablar, y asegurado el medio probatorio, pues procedemos los pasos subsiguientes frente a la presentación, proposición del medio probatorio. Por supuesto, una vez que el medio lo hemos producido, que simplemente lo vamos a determinar porque no alcanzamos a determinarlo, viene la fase de asunción probatoria y por supuesto la fase de la valoración, que tiene unas connotaciones pues importantes frente a las reglas de la sana crítica. Pero insisto, mi charla se centrará frente al primer aspecto, que es la producción del medio probatorio. En la producción tenemos unos requisitos intrínsecos para efectos de la validez del medio probatorio. Requisitos que se traducen en los conceptos de pertinencia, conducencia, utilidad y ausencia de prohibición legal del medio de prueba. Esto hoy ha traído importancia en el proceso penal frente
al establecimiento dentro de la audiencia preparatoria de la obligación que el proponente de la prueba, el solicitante de la prueba, especialmente en esa audiencia por parte de la Fiscalía General de la Nación, o en la audiencia de acusación por parte de la defensa, hacer los juicios analíticos de pertinencia, conducencia, utilidad y razonabilidad del medio probatorio. Y por eso hoy ha adquirido importancia esto, que tal vez era más académico y menos práctico. ¿Por qué? Porque al hacer las solicitudes probatorias, pues el sujeto proponente tiene que hacer esos análisis para efectos de poder hacer una solicitud correcta y que el juez pudiese aprobar o que la contraparte pudiese oponerse al decreto probatorio. Esto, repito, por la redacción clara que la Ley Procesal Penal ha traído. Aun cuando en el proceso civil, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil, esta situación no era tan clara en la medida en que el sujeto no tenía que expresar o hacer juicios de pertinencia, de conducencia o de idoneidad. Por supuesto que el juez podía rechazar la prueba por esos aspectos, pero sin necesidad de que el sujeto proponente tuviera que hacerlos. Bajo nuestra óptica, hoy, bajo la legislación del Código General del Proceso, y en el sentido de que también se hace en audiencia el decreto de pruebas, estimamos que hoy también va a haber o puede existir la posibilidad de disputa conceptual probatoria entre las partes frente a los juicios de pertinencia, de conducencia, utilidad del medio probatorio en esa audiencia primera del 372 que trae el Código General del Proceso. Es decir, es la unificación de los procedimientos. Entre otras cosas, esto fue lo que quiso hacer el Instituto Colombiano de Derecho Procesal frente a la concepción inicial de crear un Código General del Proceso, que por supuesto hoy no es tan general, siguió siendo un Código de Procedimiento Civil, pero la idea primigenia fue esa. El proceso es uno solo y por eso la concepción de él no puede variar. Y digamos que en materia probatoria, esta circunstancia pues va a tener las mismas repercusiones, repito, con normas que vamos a determinar por qué establecemos que en la audiencia del 372 se puede establecer esta discusión que es clarísima en la audiencia preparatoria, repito, del proceso penal. Miremos entonces el artículo 168, norma general frente a el rechazo de plano, expresión que el Código ha traído para efectos de indicar que no requiere mayor aspecto, sino que simplemente que el juez determine que podrá rechazar de plano cuando las pruebas sean ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes o manifiestamente superfluas o inútiles. Pero esa norma, que es genérica, adquiere respaldo en el artículo 357, que hace referencia a las solicitudes probatorias. En esa norma, pues obviamente durante la audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía, obviamente frente al Código de Procedimiento Penal, estamos mirando comparado las normas, a la defensa para que soliciten las pruebas. Y es ahí donde el juez decretará la práctica de las pruebas solicitando cuando ellas se refieren a los hechos de la acusación y que requieren prueba de acuerdo. El 357 es el que nos determina la exclusión del medio probatorio en el momento en que la prueba está para producirse. Importante que tengamos aquí en cuenta frente a lo que el rechazo del medio probatorio implica, que es la exclusión del medio cuando se está solicitando. Pero volvemos al Código General del Proceso frente al artículo 212, petición de la prueba y limitación del testimonio, y el artículo 237 frente a la solicitud y decreto de la inspección. ¿Por qué traemos a colación estas dos disposiciones? Es decir, hoy, frente a la producción de la solicitud de la prueba, aunque estamos frente a una libertad probatoria, hay algunos resquicios, digamos, de los sistemas inquisitoriales en torno a la tarifa legal de prueba, en el sentido de la limitación de la eficacia del testimonio que pudiera presentarse en un momento dado.
discusiones que deben darse en la audiencia del 372. Si nosotros observamos, cuando en la audiencia del 372, que las partes solicitan, o cuando las partes han pedido las pruebas, y en el artículo 372 de la audiencia, en el momento procesal pertinente, pues puede una de las partes oponerse frente a las pruebas pedidas. El 168, que es la norma general, le indica al juez la posibilidad de rechazo in limine en torno a la idoneidad, pertinencia y conducencia del medio probatorio. En términos pasados, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil, en donde el auto, por supuesto, se hacía por escrito, y obviamente el formalismo no era tal igual como en la audiencia, pues obviamente la realización discutida frente a la dialéctica del proceso, pues era un poco tenue, distinto a lo que hoy podríamos establecer. ¿Sobre qué podríamos discutir frente a la audiencia? Obviamente ustedes son conocedores, pero es importante que tengamos claridad en el momento de la audiencia frente a lo que vamos a discutir. El fenómeno de la pertinencia, que es un problema fáctico, no es un problema, digamos, jurídico. Por eso allí establecemos que la pertinencia o relevancia de la prueba contempla la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio o con la materia del proceso. La discusión frente al medio probatorio es esa, es que la prueba solicitada pues nada tiene que ver con el tema de la prueba. Importante que todos los sujetos procesales o incluso el juez establezcan en cada proceso el tema de la prueba. Cosas que a veces, quizás por el cúmulo de procesos, quizás por la actividad rápida, pues pasamos por alto. Si yo fuera funcionario judicial, yo estableciera en cada expediente por una hoja aparte cuál es el tema de la prueba. ¿Por qué? Porque ese tema me permite determinar que no haga cosas que no tienen sentido, que no solicite o que no ordene pruebas que no vayan a conducir a determinar cuál es el debate procesal, cuál es el debate probatorio. Y frente a la determinación del tema de la prueba, pues me queda fácil determinar cuándo una prueba es pertinente o no, en el sentido de que la solicitud de la prueba vaya dirigida a demostrar el tema de la prueba, es decir, que no sea una prueba que no tenga nada que ver con el debate, porque muchas veces se solicitan pruebas que no tienen nada que ver y lo que hacemos realmente es perder el tiempo dentro de los procesos. Por eso, la determinación de ese tema, y que obviamente surge de los hechos narrados en la demanda y en su contestación, porque lo que nos da el camino fáctico al juez es lo que las partes plantean en los extremos objetivos de la relación procesal, que es la pretensión y la excepción, desde el punto de vista, digamos, sustancial de lo que el proceso es, o de la demanda o de la contestación desde el punto de vista formal. El análisis previo del proceso le permite al juez llegar con el conocimiento claro de la situación. Digámoslo de otra manera, bajo el esquema anterior del sistema escrito, pues quizá por el cúmulo de procesos que los jueces tenían, el juez tal vez conocía el proceso en la sentencia. Digamos que el principio de inmediación un poco trastocado frente a la escrituralidad adquiere hoy inusitada importancia en el proceso oral y que el juez no puede llegar sin haber conocido el texto de la sentencia y de la excepción a la primera audiencia, porque es en esa audiencia en donde el juez debe determinar todas estas vicisitudes y tiene que tener claridad meridiana cuál es el debate planteado, qué es lo que se quiere establecer. En esa audiencia, que por supuesto fue lo que se pretendió hacer con la audiencia del 101 del Código de Procedimiento Civil, pero que a la postre no resultó con los efectos queridos, porque frente a la determinación del litigio, digamos que la praxis judicial, pues no logró los efectos pretendidos por el legislador, pues la fijación del litigio era eso,
pero en la praxis judicial lo que hicimos fue simplemente darle la palabra al demandante, y el demandante lo que decía es: me ratifico lo dicho en la demanda, y le dan la palabra al demandado y dice: me ratifico lo dicho en la contestación. Pues eso y nada es igual frente a lo que se quiere establecer, frente a la fijación del litigio. Mutis mutandi, eso es lo que se debe hacer, digamos, en la audiencia preparatoria en el proceso penal. Por eso las estipulaciones probatorias son fundamentales. La estipulación probatoria lo que está determinando es la fijación del litigio. Cuando Fiscalía General de la Nación y Defensa se ponen de acuerdo sobre algunos asuntos puntuales en los cuales determinan: mire, sobre eso no vamos a discutir probatoriamente, yo le acepto eso, pues el debate entonces ya no va a ser sobre ese aspecto, porque las partes han establecido o han acordado probatoriamente que allí no va a haber dirección frente al tema de la prueba, y se establece entonces la estipulación probatoria. Mutis mutandi es lo que debemos hacer en el proceso civil, en el momento de la fijación del litigio. Porque algunos sostienen: pero ¿para qué si ya hay una demanda y si hay una contestación? Están las partes allí, porque en la primera audiencia su asistencia es obligatoria, y el juez entonces podrá establecer de viva voz entre las partes qué es lo que quieren, cuál es el pleito, determinar y fijar y establecer con claridad meridiana cuál es el debate entre las partes, qué es lo que se quiere determinar, qué es lo que se quiere pleitear, y eso le determinará el tema de la prueba para que las partes en esa audiencia, que el juez va a determinar cuál es las pruebas que va a ordenar o a decretar, con un agregado importante, un agregado que el código establece, que es la distribución de la carga de la prueba, fenómeno que frente a la confianza del juez, el legislador se lo dejó en manos del juez. Digamos que la carga probatoria rígida, hipertérrita del Código de Procedimiento Civil, determinando que incumba a las partes probar el supuesto de hecho que consagra la norma de los efectos jurídicos que ellas persiguen, que es una disposición normativa pues copiada del Código italiano, especialmente por los aportes que el profesor Antonio Micheli estableció. El Código General, aunque mantiene esa concepción de la carga de la prueba, establece la carga dinámica. El juez en esa audiencia, tiene que establecer la distribución de la carga. La distribución de la carga para determinar quién está en mejores condiciones para poder probar. Distribución que por supuesto es dialógica, distribución que por supuesto es contradictoria, decisión que además está sujeta incluso a recursos, porque puede afectar a los intereses de alguna de las partes, lo cual pues va a generar una controversia. Es ahí entonces en esa audiencia, por eso esa audiencia inicial es fundamental, en el que habrá debates frente a la pertinencia, frente a la conducencia, que es un problema, digamos, jurídico. La pertinencia es un problema fáctico, la conducencia es un problema jurídico, para efectos de determinar de que el medio probatorio es idóneo o no para él, aun cuando, insisto, estamos frente a un sistema probatorio de libertad probatoria, aún quedan resquicios, digamos, de los sistemas tarifarios, como determinar unos medios de prueba específicos para probar ciertos actos que no podrían faltar en un momento determinado, o la posibilidad de que determinados medios de prueba estén prohibidos en un momento dado. Entonces es un problema, digamos, más jurídico frente a la idoneidad del medio y no un problema fáctico frente a que la prueba vaya dirigida a demostrar el tema de prueba establecido en cada proceso en un momento dado. Es un debate entonces que las partes deben dar. Y el segundo debate en materia probatoria allí tiene que ver es con la distribución de la carga probatoria que las partes tienen que dar o determinar. El debate probatorio frente a la producción de la prueba pues nos genera que cuando las partes o el juez
ordena frente a la prueba idónea, frente a la prueba pertinente y frente a la prueba conducente, que la producción de la prueba se haga conforme a los ritos procesales. Emerge aquí el principio de la necesidad de la prueba, artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 164, y toda decisión judicial debe estar fundada en las pruebas legal, regular y oportunamente allegadas al proceso, lo cual cualquier irregularidad podría generar la ilegalidad del medio probatorio. Tenemos que fincar el problema de la ilegalidad de la prueba o el asunto de la ilicitud de la prueba en el último inciso del artículo 29 constitucional. Dicho de otra manera, aun cuando una cosa es la ilicitud de la prueba y otra cosa es la ilegalidad de la prueba, en el que la primera se refiere a que el medio probatorio es obtenido con vulneración a los derechos fundamentales, en cambio que la segunda es la obtención del medio probatorio vulnerando cualquier ritualidad procesal, penal o civil, dependiendo en qué proceso estamos. Es decir, la ilicitud o la prueba ilícita hace referencia a la vulneración del derecho fundamental y la prueba ilegal lo que hace referencia es a la vulneración del rito procesal para la incorporación del medio probatorio. La consecuencia jurídica es la misma y la consecuencia jurídica es la exclusión del medio de prueba. Digamos que aunque el medio probatorio es un acto procesal, es, digamos, el único acto procesal cuya nulidad no retrotrae la actuación para su recomposición. Los demás actos procesales sujetos a la nulitación, pues la consecuencia jurídica es retrotraer la actuación para rehacer el acto y enmendar el vicio. Ese lujo no lo podemos dar en materia probatoria, en virtud de que es un derecho fundamental. Y en virtud de que la prueba es un derecho fundamental, cuando la prueba se obtiene con vicios bien constitucionales frente a la vulneración de los derechos fundamentales, o bien frente a la vulneración legal del rito procesal, no hay oportunidad de recomponer. La prueba obtenida en forma ilegal o en forma ilícita, su consecuencia procesal es su exclusión, lo que la Constitución establece nulidad de pleno derecho, que es quizás uno de los grandes problemas que existió frente al nomen juris que la Constitución le dio al hablar de nulidad frente al acto probatorio. Me explico. Cuando la palabra nulidad la encontramos en materia procesal, pensamos que naturalísticamente la nulidad implica, primero, que tiene que ser declarada, dos, que la nulidad tiene que retrotraer el acto. Y frente a la inexistencia, que la inexistencia opera de pleno derecho o que la inexistencia no necesita estar declarada. Pero cuando leemos el artículo 29 constitucional, pues digamos que aparentemente hay una contradictio in adjectum en el sentido de que se establece que hay una nulidad, pero una nulidad que opera sin necesidad de ser declarada, porque la norma habla de nulidad de pleno derecho. Y por eso digamos que allí debe entenderse que es inexistencia. Aunque no contamos en el Código de Procedimiento Civil ni en el Código General del Proceso una norma tan clara que nos diga de exclusión, como si lo encontramos en el Código de Procedimiento Penal frente a la exclusión del medio probatorio, en el proceso penal es muy claro frente a la exclusión. No necesitamos una norma ritual procesal civil que lo diga, porque la norma constitucional nos permite establecer la exclusión del medio probatorio, o recurrir al 168 del Código General del Proceso que nos habla del rechazo de plano, que obviamente constituye, digamos que desde el punto de vista constitucional, lo que es una exclusión del medio probatorio. Este giro jurídico que el artículo 29 nos trajo, creó incluso problemas frente a ese giro que también se utilizó en el 121 del Código General del Proceso frente a la nulidad planteada de los actos que el juez desarrolle luego de vencido el término
de 1 año establecido en la ley o su prórroga para efectos de indicar que los actos que realice con posterioridad pues serán nulos de pleno derecho, dice la norma. En la primera parte del artículo 121 hace referencia a que hay una pérdida de competencia automática y luego la consecuencia es la nulidad de pleno derecho. Algunos han venido sosteniendo que lo que significa esa expresión es que es una nulidad insaneable. Nosotros creemos que aunque esa nulidad puede ser insaneable, la expresión de nulidad de pleno derecho no está haciendo referencia en manera alguna a que sea o no saneable. Es una expresión que en el mismo término se estableció en el artículo 29 constitucional, que es nulidad de pleno derecho, es decir, le hace inexistencia, es decir, le hace exclusión, es decir, le hace que no tiene existencia dentro del proceso. Luego, cualquier acto jurídico que el juez realice una vez vencido el término sin necesidad de declaración no tiene valor jurídico, en virtud de que es una nulidad de pleno derecho porque perdió competencia de manera automática. Eso lo traemos simplemente para indicar que es la misma consecuencia que el medio probatorio tiene frente a la vulneración constitucional de la obtención del medio de prueba. La prueba tiene que ser construida transparentemente en el proceso. Para que la contradicción se establezca en un debate limpio, la prueba debe construirse al interior del proceso con la lealtad procesal de las partes frente a la mirada del juez, que es el sujeto destinatario de la prueba, pues de lo que se trata es convencer al juez con aspectos probatorios, y si no la construimos allí dentro del proceso, pues obviamente no vamos a tener la oportunidad de esa finalidad probatoria que buscamos con él, que es el convencimiento del juez. El proceso es el escenario natural para la construcción del medio probatorio. Obviamente, frente a la prueba documental, que es más propia de los procesos civiles, aunque no implica que en otros procesos no exista, pues obviamente no la podemos fabricar allí, pero hay que incorporarla de la manera legal posible frente a otorgar la contradicción que las partes puedan tener en un momento dado. De lo contrario, estaríamos pues vulnerando las condiciones que la propia ley establece. Digamos, lo que estas diapositivas siguientes traían era frente a la limitación de determinados medios probatorios, en especial en el proceso civil, frente a la valoración del medio probatorio ab solenitatem o del medio probatorio ab substantiam actus. Es decir, frente a la libertad probatoria que tenemos establecida en la ley, la exigibilidad sustancial de algunos medios probatorios que son únicos y que no es posible suplirlos con otro medio distinto y que por supuesto adquiere de manera sistemática frente a la prueba testimonial, frente a la limitación de la prueba testimonial en el sentido de que no podrá la prueba testimonial suplir el documento que la ley sustancial exige frente a ello. Por ejemplo, no puedo yo pretender llegar a una sucesión para demostrar mi vocación hereditaria, demostrando de que soy hijo del causante con 10 testigos. Eso no es posible hacerlo porque hay una prueba que la ley sustancial exige, que es una ley ab solenitatem o una prueba ab substantiam actus, en el sentido de que la única prueba que me permite hacerlo es el registro civil. O tampoco puedo llegar con la partida eclesiástica, por más católico y apostólico que sea, obviamente, sin que sea una persona nacida antes del año 38, que es donde la ley permite la posibilidad de esa prueba. A eso hacen referencia estas normas. Y por supuesto viene el problema que es de pronto menos problemático que la pertinencia y la conducencia, que es la utilidad del medio probatorio. Es decir,
que el medio probatorio que se ordena sea útil, que el medio probatorio que se le está solicitando al juez que ordene, pues vaya a tener alguna utilidad para el proceso. Si ya tenemos un hecho demostrado, por ejemplo, con prueba documental, ¿para qué vamos a ordenar testimonios que vayan a constatar algo? De manera que si el medio probatorio no es útil, pues no tenemos necesidad de hacerlo. Dos, por ejemplo, para demostrar hechos notorios. Si un hecho notorio está relevado de prueba, pues el medio probatorio que pedimos es inútil. Exactamente sería para el proceso penal frente a las pruebas en donde las partes han hecho estipulaciones probatorias. Y si hay una estipulación probatoria, es inútil, ¿verdad?, solicitar un medio probatorio para probar un hecho que las partes hayan estipulado. Esto lo que nos quiere significar es darle al corazón del proceso, que es el medio probatorio, el estatus que tiene. El jurista inglés Jeremías Bentham nos dijo en su texto hace muchos años que el arte del proceso no era sino el arte de manejar la prueba. Y efectivamente, hoy lo que tenemos que comprender es que el triunfo de la pretensión punitiva o el triunfo de la pretensión civil está en el manejo adecuado del medio probatorio. Manejo adecuado que solo puede hacerse desde y para la Constitución, en virtud, repito, de haber sido erigido a canon constitucional y a derecho fundamental, y que por tanto no se le puede pisotear a ninguna de las partes los derechos constitucionales probatorios que los códigos deben desarrollar frente a ese derecho establecido desde la Constitución. ¿Listo? Eso era lo que quería traerles. Muchas gracias.